Hay noches en las que el sueño no es solo descanso. Noches en las que, de pronto, un rostro querido aparece con una claridad tan real que al despertar sentimos que lo hemos visto de verdad. ¿Te ha pasado? Te acuestas con la rutina de siempre, sin esperar nada, y de pronto, en medio de la oscuridad del sueño, alguien que ya partió viene a tu encuentro. Puede ser un padre, una madre, un amigo o incluso alguien que hace mucho tiempo que no recordabas. Cuando abrimos los ojos al amanecer, lo primero que pensamos es, ¿habrá sido un simple producto de la mente? ¿O habrá sido algo más? Desde tiempos antiguos, los sueños han sido un puente misterioso. Para unos, son un reflejo de los pensamientos guardados. Para otros, son señales, mensajes, advertencias o consuelos. Y entre quienes han reflexionado con más profundidad sobre este misterio, se encuentra Santo Tomás de Aquino. Él no veía los sueños como algo mágico o supersticioso, sino como un espacio donde el alma puede experimentar una apertura especial. Para Santo Tomás, el alma no muere. La persona puede dejar el cuerpo, pero lo esencial, lo que somos en lo profundo, sigue existiendo. Y en los sueños, cuando la mente consciente baja la guardia, se abre una posibilidad, la de recibir impresiones, influencias o incluso manifestaciones del mundo espiritual. No siempre sucede, no en todos los casos, pero él no descartaba que Dios pudiera permitir que un difunto apareciera en sueños para cumplir un propósito. Imagina por un instante que alguien que ya partió aparece en tu sueño y no te dice nada, solo te mira. Esa mirada puede ser un llamado a orar, un recordatorio de que su alma aún necesita ayuda. O quizás sea un gesto de agradecimiento, una manera de transmitir paz. Para Santo Tomás, estos sueños no son casualidad. Si ocurren, tienen un sentido, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Claro está, también advertía algo importante, no todos los sueños vienen de Dios ni todos tienen un significado profundo. Muchos sueños son solo fruto de la memoria, de las emociones o de la imaginación. Pero cuando un sueño deja una huella tan viva, tan distinta de los demás, es posible que estemos ante algo especial. El secreto que revela Santo Tomás es que Dios, en su misericordia, puede permitir que los difuntos se hagan presentes en el mundo onírico. No para asustarnos ni para perturbarnos, sino para recordarnos que la comunión entre vivos y muertos sigue existiendo. Y que nuestras oraciones tienen poder incluso cuando sentimos que ya nada podemos hacer por quienes han partido. A lo largo de los siglos, miles de personas han contado experiencias similares. Sueños en los que un difunto pide que recen por él, sueños en los que alguien que ya partió da un consejo, o sueños en los que simplemente se transmite una sensación de paz. Lo curioso es que, aunque los contextos cambien, las experiencias se parecen. No es solo un recuerdo borroso, es una vivencia que marca, que transforma, que deja un eco en el corazón. Santo Tomás veía en esto un reflejo de la comunión de los santos. Los vivos y los difuntos no estamos separados por un muro absoluto. Hay un lazo invisible que nos une, y ese lazo puede manifestarse incluso en el mundo de los sueños. En ese espacio donde la razón descansa, el alma se abre a realidades más profundas, y lo que no podemos percibir en la vigilia, lo recibimos en imágenes nocturnas. Ahora bien, hay que entender algo fundamental, los sueños con difuntos no deben interpretarse a la ligera. No siempre significan lo que creemos. A veces no traen mensajes concretos, sino una invitación sencilla, recordar, orar, mantener vivo el amor. Y ahí está lo hermoso, incluso en el silencio del sueño, el vínculo con nuestros seres queridos sigue latiendo. Imagina a una mujer que sueña con su abuela fallecida. En el sueño, la abuela no dice nada, solo sonríe con ternura. Esa imagen puede ser suficiente para transmitir paz y esperanza. Al despertar, la mujer siente que su abuela está bien, que su oración llegó a destino, que el amor no terminó con la muerte. Ese es el secreto, los sueños donde aparecen los difuntos no son simples sombras de la memoria. Son, muchas veces, destellos de eternidad. Y para Santo Tomás, esos destellos tienen una razón. Dios los permite para que no olvidemos que estamos conectados, para que el amor no se apague, para que la esperanza se mantenga. Lo que sucede en esos sueños es que la frontera entre este mundo y el otro se vuelve un poco más delgada. No desaparece, pero se hace permeable.
Y en esa grieta, los difuntos se hacen presentes de manera misteriosa. No como fantasmas de miedo, sino como signos de que siguen existiendo, de que todavía forman parte de nuestra vida espiritual. El punto clave que señala Santo Tomás es que estos sueños deben conducirnos siempre a lo esencial, la oración, la caridad y la esperanza. Si un difunto aparece en un sueño, no es para entretenernos ni para despertar curiosidad morbosa. Es para invitarnos a rezar, a recordar que el alma continúa, a mantener el corazón abierto al misterio de Dios. Por eso, la próxima vez que tengas un sueño con alguien que ya partió, no lo descartes como una casualidad. Tampoco lo conviertas en una obsesión. Simplemente míralo como una oportunidad de amar. Ora por esa persona, agradece por su vida, pide por su descanso. Y confía en que, de alguna forma, tu oración tiene un valor que trasciende el tiempo y el espacio. Santo Tomás, con su sabiduría, nos recuerda que los sueños pueden ser más que imágenes pasajeras. Pueden ser ventanas al misterio, susurros de lo eterno, recordatorios de que la vida no termina en la tumba. Y entre todos esos sueños, los que traen el rostro de un difunto son quizás los más profundos, porque nos muestran que el amor es más fuerte que la muerte. Hay noches en las que los sueños parecen simples mezclas de recuerdos. Situaciones del día, preocupaciones escondidas, imágenes que la mente junta como si fueran piezas de un rompecabezas sin orden. Pero hay otros sueños que no se sienten iguales. Son diferentes. No se olvidan al despertar, no se borran con el café de la mañana. Al contrario, quedan grabados como si hubieran sido más reales que la propia vigilia. Cuando se trata de sueños en los que aparecen los difuntos, Santo Tomás nos da una clave: no todos vienen de Dios, pero algunos sí pueden ser permitidos por Él. Y la diferencia está en el fruto que dejan. Los sueños comunes suelen desvanecerse o confundirnos. Los sueños que tienen sentido espiritual, en cambio, dejan paz, una invitación al bien, un llamado a la oración. Aunque a veces puedan ser inquietantes, nunca empujan al alma hacia la desesperación, sino hacia la esperanza. Para explicar esto, Santo Tomás distinguía entre distintos tipos de sueños. Algunos son puramente naturales. El cerebro reproduce imágenes guardadas en la memoria, escenas de la infancia, voces de personas que extrañamos. Otros pueden tener una raíz psicológica, un duelo no resuelto, una culpa que nos persigue, un deseo escondido. Pero también existen los que él llamaba impresiones externas, sueños en los que Dios, un ángel o incluso un alma, pueden influir para transmitir algo. En la Edad Media, había muchos relatos de este tipo. Personas que afirmaban haber soñado con un difunto que pedía oración o que advertía sobre un peligro. Y lo interesante es que estos relatos no eran vistos como supersticiones, sino como posibles manifestaciones de esa comunión misteriosa entre vivos y muertos. Un ejemplo muy citado en las crónicas era el de un monje que soñó con su hermano fallecido. En el sueño, el hermano le pedía que celebrara misas por él. El monje, al despertar, lo hizo. Y días después volvió a soñar con su hermano, pero esta vez vestido de blanco, agradeciendo y mostrando paz. Historias como esta eran contadas en los monasterios como signos de la eficacia de la oración. Santo Tomás no negaba que esto pudiera suceder. Al contrario, decía que era coherente con la misericordia de Dios. Si los vivos podemos ayudar a los muertos con nuestras plegarias, ¿por qué no permitiría Dios que ellos mismos nos lo recordaran en sueños? No como algo habitual, sino como un regalo ocasional, como una llamada a la caridad. Lo que es importante, según él, es no caer en el error de querer interpretar todos los sueños como mensajes sobrenaturales. Porque eso nos distrae del verdadero propósito. La clave está en mirar el fruto. Si el sueño nos mueve a rezar, a reconciliarnos, a tener esperanza, entonces vale la pena acogerlo con fe. Si solo nos deja miedo o confusión, es probable que sea producto de la mente. En nuestros tiempos modernos también abundan testimonios parecidos. Personas que cuentan haber soñado con un ser querido fallecido que les habló con claridad. Lo sorprendente es que muchas veces esos sueños no traen discursos largos, sino palabras sencillas: estoy bien, no me olvides, reza por mí. Y lo curioso es que quienes los reciben, al despertar, sienten una paz tan grande que la experiencia cambia su manera de vivir el duelo.
Una mujer relataba que después de la muerte de su padre, lo soñó varias noches seguidas. Al principio, lo veía triste, distante. Decidió comenzar a rezar por él cada día, a ofrecerle misas. Poco después, volvió a soñar con él, pero esta vez sonriente, tranquilo. Para ella, ese cambio no fue una coincidencia, sino una confirmación de que su oración había tenido efecto. Historias como esta nos recuerdan que los sueños pueden ser, a veces, un lenguaje espiritual. No siempre, pero sí en ocasiones especiales. Y Santo Tomás nos invita a recibirlos con prudencia, sin exagerar, pero también sin cerrar el corazón. Hay algo más que él subrayaba: Dios nunca utiliza un sueño para contradecir su verdad. Es decir, si un sueño empuja a la persona a algo contrario a la fe o a la caridad, no viene de Dios. Los sueños auténticos, aquellos que podrían ser permitidos por Él, siempre conducen hacia el amor, hacia la oración, hacia la confianza. Esto nos da un criterio muy útil. Porque muchas veces, al soñar con un difunto, la tentación puede ser obsesionarse, querer interpretar cada detalle, cada gesto. Pero lo esencial no está en los símbolos, sino en el fruto. ¿Ese sueño me invita a orar? ¿Me ayuda a recordar a esa persona con amor? ¿Me acerca más a Dios? Si la respuesta es sí, entonces el sueño cumple su propósito. En los pueblos antiguos, la gente tenía más clara esta conexión. Por eso, cuando soñaban con un difunto, lo primero que hacían era rezar por él o encargar una misa. No se quedaban atrapados en interpretaciones complicadas. Lo entendían como una llamada sencilla: reza por mí. Y esa respuesta era inmediata. Hoy podríamos hacer lo mismo. En lugar de preocuparnos demasiado por lo que significa cada detalle, simplemente podemos rezar. Alguien aparece en un sueño, alguien a quien amamos y que ya partió. Tal vez sea solo un recuerdo, tal vez sea más. Pero de cualquier modo, siempre es una oportunidad de amor. Santo Tomás también nos recuerda que, aunque los difuntos puedan aparecer en sueños, nunca debemos buscar invocarlos. Esa búsqueda, decía, puede abrir la puerta a engaños o ilusiones peligrosas. La diferencia es clara: una cosa es recibir un sueño permitido por Dios, y otra muy distinta es tratar de forzar un contacto. Lo primero es gracia, lo segundo puede ser un riesgo. El secreto está en la actitud. Si recibimos el sueño con humildad y lo llevamos a la oración, se convierte en bendición. Si lo usamos para obsesionarnos o para intentar manipular el misterio, perdemos su verdadero sentido. Al final, lo que Santo Tomás nos revela es que los sueños donde aparecen los difuntos son, en algunos casos, recordatorios de la comunión que existe entre vivos y muertos. Son llamados a orar, a mantener el vínculo del amor, a confiar en que Dios es más grande que la muerte. Por eso, cuando tengas un sueño así, no lo ignores, pero tampoco lo sobreanalices. Simplemente toma ese rostro que apareció en la noche y preséntalo a Dios con una oración. Haz de ese sueño un puente, no un peso. Y recuerda que, al hacerlo, participas en esa corriente de amor que une la tierra con la eternidad. Los sueños en los que aparecen los difuntos no son algo nuevo de nuestra época. Han acompañado a la humanidad desde los primeros tiempos. En casi todas las culturas existen relatos de personas que aseguran haber visto a un ser querido fallecido en medio del descanso nocturno. Y lo curioso es que, aunque los contextos cambian, el sentimiento suele ser el mismo: la experiencia se percibe como algo más real que un simple sueño. En el mundo de los antiguos griegos, los sueños eran considerados mensajes de los dioses. Creían que, a través de las visiones nocturnas, los seres humanos podían recibir consejos, advertencias o incluso revelaciones. Para ellos, soñar con un difunto podía interpretarse como un aviso o como un símbolo cargado de significado. En muchas tradiciones orientales también aparece la idea de que los ancestros visitan a los vivos durante el sueño. No para asustar, sino para guiar, aconsejar o mostrar que aún permanecen cerca de su familia. En algunos lugares de Asia, se realizan incluso rituales especiales cuando alguien sueña con un difunto, como si esa aparición fuera una señal de que hay algo pendiente. En América Latina, marcada por la herencia indígena y cristiana, abundan los relatos de abuelos que dicen: si un muerto se te aparece en sueños, es porque necesita oración.
En muchas casas todavía se conserva la costumbre de encender una vela al despertar, en honor al difunto que se manifestó en la noche. Es una forma sencilla pero poderosa de transformar la experiencia en un acto de fe. Ahora bien, ¿qué aporta Santo Tomás de Aquino frente a estas creencias tan variadas? Su enseñanza es clara: no todo sueño es un mensaje, pero algunos sí pueden ser permitidos por Dios. La clave está en no caer en el miedo ni en la superstición. Para Santo Tomás, el alma humana es inmortal, y los vínculos de amor no se rompen con la muerte. Por eso no resulta extraño que, en ciertos casos, un difunto pueda hacerse presente en sueños. No por voluntad propia, sino porque Dios lo permite para un bien concreto: pedir oración, dar consuelo o transmitir esperanza. Lo que distingue esta visión cristiana de otras culturas es el enfoque. No se trata de buscar significados ocultos en símbolos complicados ni de atribuir poderes mágicos a los muertos. Se trata de entender los sueños como una oportunidad de oración y de caridad. Si alguien aparece en la noche, lo más sencillo y a la vez más profundo que podemos hacer es rezar por él. Imagina una situación muy común: alguien sueña con un amigo que murió hace muchos años, alguien a quien ya casi no recordaba. El sueño es breve, pero al despertar la persona siente que debe rezar por él. Quizá no entienda por qué, quizá no sepa en qué estado está esa alma, pero la oración nunca se pierde. Ese gesto puede ser justamente lo que el alma necesitaba en su camino hacia la plenitud. Santo Tomás insistía en esto: nuestras oraciones tienen un efecto real en los difuntos. Por eso, si un sueño nos mueve a orar, debemos acogerlo con gratitud. Aunque no entendamos todos los detalles, podemos confiar en que Dios le dará sentido. Hay quienes sienten miedo al soñar con un difunto, porque piensan que se trata de un mal presagio. Pero aquí la enseñanza de Santo Tomás es liberadora. Los sueños auténticos que Dios permite nunca buscan asustar, sino acercarnos más al amor y a la oración. Si un sueño deja temor o angustia, probablemente sea solo fruto de la mente. Pero si deja paz, aunque sea acompañado de un llamado a rezar, entonces puede tener un sentido espiritual. Esto nos lleva a una verdad muy consoladora: no estamos solos en este mundo. Los difuntos no desaparecen en el olvido. Siguen formando parte de la gran familia espiritual. Y los sueños pueden ser uno de esos momentos misteriosos en los que esa unión se hace visible. Al mirar las distintas culturas, vemos que todas comparten una intuición común: la muerte no corta del todo la relación. Santo Tomás toma esa intuición universal y la ilumina con la fe. Nos dice que sí, puede haber contacto, pero siempre bajo la providencia de Dios. Y que el fin último no es el miedo ni la curiosidad, sino la caridad. En la vida cotidiana, esta enseñanza tiene un efecto muy práctico. Si soñamos con un difunto, no necesitamos buscar interpretaciones complicadas. Lo que necesitamos es orar. Esa oración es siempre un acto de amor, y el amor nunca se pierde. Incluso si el sueño fue solo fruto de la memoria, nuestra plegaria igualmente será recibida por Dios como una ofrenda valiosa. Un detalle hermoso de esta visión es que transforma el duelo. Cuando perdemos a alguien, sentimos que no podemos hacer nada más por él. Pero si creemos en la eficacia de la oración, entendemos que sí podemos seguir ayudándolo. Y los sueños se convierten en recordatorios de esa misión. Cada vez que alguien que ya partió se nos aparece en sueños, podemos verlo como un llamado: no me olvides, acompáñame con tu oración. Esto nos hace vivir con más esperanza. Porque sabemos que nuestros seres queridos no están lejos, que de algún modo siguen cerca, que el vínculo no se rompe. Y cada sueño que los trae de vuelta, aunque sea por unos segundos, es un signo de esa unión eterna. Santo Tomás también advertía que no debemos obsesionarnos con estas experiencias. Los sueños son misteriosos y, muchas veces, confusos. Si tratamos de analizarlos demasiado, corremos el riesgo de perdernos en interpretaciones que no llevan a nada. Lo esencial es simple: recibirlos con humildad, responder con oración y seguir adelante con confianza. Al final, lo que estos sueños nos revelan es que el amor es más fuerte que la muerte. Y eso, más que asustarnos, debería llenarnos de paz. Cuando alguien muere, lo primero que sentimos es un silencio profundo. Es como si un vacío se abriera en medio de la vida cotidiana.
Los lugares que esa persona solía ocupar se vuelven frágiles, cargados de recuerdos. Su silla en la mesa, su voz en el teléfono, sus gestos habituales, todo queda suspendido en una ausencia que duele. Y sin embargo, en medio de ese dolor, a veces ocurre algo inesperado. Una noche cualquiera, sin buscarlo, esa persona aparece en un sueño. No como una sombra borrosa, sino con la claridad de quien vuelve a la vida por unos segundos. Esa experiencia puede cambiarlo todo. Para muchos, estos sueños se convierten en un bálsamo. Al despertar, sienten que su ser querido sigue cerca, que no todo se perdió con la muerte. Otros, en cambio, los viven como un misterio que no saben cómo interpretar. ¿Es solo el subconsciente? ¿Es un mensaje? ¿Qué significa realmente? Aquí es donde la enseñanza de Santo Tomás se vuelve luz. Él decía que el alma humana, al dormir, queda en un estado más libre de las distracciones de la razón. Es entonces cuando Dios puede permitir que se nos dé un consuelo o un recordatorio a través de un sueño. No siempre pasa, y no siempre tiene un significado especial. Pero cuando ocurre con esa fuerza que nos deja una huella profunda, podemos verlo como algo más que una casualidad. Santo Tomás insistía en algo clave: si el sueño con un difunto nos lleva a rezar, a confiar en Dios, a vivir con más amor, entonces ha cumplido su propósito. Aunque no sepamos exactamente de dónde vino, podemos estar seguros de que el fruto es bueno. Y lo que da fruto bueno, decía él, viene de la providencia divina. Esto cambia la manera en que enfrentamos el duelo. Porque los sueños se convierten en pequeños puentes entre el mundo visible y el invisible. No sustituyen la oración, pero la inspiran. No reemplazan la fe, pero la fortalecen. Son como destellos que nos recuerdan que la historia de amor con quienes ya partieron no ha terminado. Imagina a un hijo que ha perdido a su madre. Los primeros meses están llenos de lágrimas y vacío. Una noche sueña con ella. En el sueño no hay palabras, solo la imagen de la madre mirándolo con ternura. Al despertar, el hijo siente un alivio que no había sentido en todo ese tiempo. No sabe si fue un mensaje o una ilusión, pero decide rezar. Y esa oración se convierte en su manera de seguir acompañando a su madre. Así, el sueño, lejos de ser solo una experiencia privada, se convierte en un motor de amor y de fe. Santo Tomás diría que ese es el verdadero sentido: transformar el misterio en caridad. Ahora bien, estos sueños también pueden tener otra dimensión, pueden recordarnos nuestra propia vida y nuestra propia muerte. Cuando un difunto se nos aparece, no solo nos habla de él, también nos habla de nosotros. Nos recuerda que todos caminamos hacia el mismo destino, que la vida no es eterna en este mundo, que cada decisión tiene un eco en la eternidad. Por eso, muchas personas que tienen sueños con difuntos dicen que después cambian su manera de vivir. Valoran más a los que todavía tienen cerca, se reconcilian con quienes estaban distantes, se toman la vida con más calma. Como si el sueño hubiera sido un espejo en el que vieron lo que realmente importa. Aquí se revela otro secreto de estos sueños: no solo traen un mensaje para el difunto, también traen una lección para el vivo. Nos llaman a vivir de manera más consciente, más profunda, más auténtica. Nos invitan a no perder el tiempo en lo superficial, a no dejar palabras de amor sin decir, a no guardar rencores innecesarios. Santo Tomás, con su sabiduría, veía en todo esto una obra de Dios. Porque nada que nos acerque al amor verdadero puede ser casualidad. Y si un sueño nos empuja a vivir mejor, a rezar más, a confiar más, entonces es un instrumento de la gracia. En la práctica, ¿qué podemos hacer cuando soñamos con un difunto? Lo más sencillo y lo más poderoso: rezar. No importa si creemos que fue solo un recuerdo de la memoria o una visita permitida por Dios. En ambos casos, la oración tiene valor. Si fue solo memoria, nuestra oración de todos modos será una obra de caridad. Si fue una visita real, entonces la oración será exactamente la respuesta que esa alma necesitaba. Por eso, muchos santos y teólogos decían que no hay que obsesionarse con la interpretación de los sueños. No es necesario descifrar símbolos ni buscar mensajes ocultos. Lo esencial es responder con amor. Y el amor, en este caso, se traduce en oración. Este consejo es liberador. Porque nos quita el peso de tratar de entender lo que no siempre tiene explicación,
y nos da la certeza de que podemos actuar. No importa el origen del sueño, lo que importa es lo que hacemos después. Y si lo que hacemos es rezar, entonces hemos transformado la experiencia en un acto de amor eterno. Así, los sueños con difuntos dejan de ser motivo de miedo o confusión y se convierten en oportunidades. Oportunidades de recordar, de agradecer, de rezar, de vivir mejor. Y en ese sentido, cada sueño puede ser una semilla de esperanza. Al final, lo que Santo Tomás revela es que los sueños donde aparecen los difuntos son un recordatorio de la comunión que une a vivos y muertos. No son puertas al miedo, sino ventanas al amor. No son cadenas que nos atan al pasado, sino llamadas que nos invitan a caminar con más fe hacia el futuro. La muerte, en esta perspectiva, ya no es un muro infranqueable. Es más bien un velo, un límite que se puede atravesar en el misterio de la oración y, a veces, en el lenguaje misterioso de los sueños. Y ahí está la clave: cuando un difunto se nos aparece en sueños, no está rompiendo la paz. Está recordándonos que el amor sigue vivo. Y que, mientras nosotros rezamos por él, también él nos inspira a seguir adelante, con esperanza, con confianza y con la certeza de que la vida no termina en la tumba. La muerte siempre ha sido un misterio que asusta y fascina al mismo tiempo. Nadie vuelve para contarnos con certeza absoluta lo que hay más allá, y sin embargo, todos sentimos en lo profundo que la vida no puede terminar en un solo instante. Esa intuición se hace más fuerte cuando soñamos con alguien que ya partió. Porque, de pronto, lo que parecía lejano se hace cercano, lo que parecía perdido se hace presente. Santo Tomás de Aquino, con la serenidad de su pensamiento, nos ayuda a mirar estos sueños no como ilusiones sin sentido, sino como destellos de un misterio más grande. Para él, la vida del alma no se apaga con la muerte. Y si los lazos de amor permanecen, ¿por qué sorprendernos de que Dios permita que, en algunos momentos, esos lazos se hagan visibles incluso en nuestros sueños? Lo importante, decía, es no quedarnos atrapados en la curiosidad, sino ir a lo esencial, la caridad. Cada sueño en el que aparece un difunto debe movernos a rezar, a recordar que esa persona sigue existiendo, a confiar en que nuestra oración tiene valor. Esa es la clave que transforma un misterio en una oportunidad. Piensa en esto: cuando un difunto se te aparece en sueños, puede que no diga nada, puede que no haya palabras, solo una presencia. Y aún así, al despertar, algo en ti cambia. Sientes el impulso de rezar, de encender una vela, de pedir una misa, de agradecer. Ese impulso no viene de la nada. Es el fruto del amor que sigue vivo. Muchas personas cuentan que, tras soñar con un ser querido fallecido, han encontrado la paz que necesitaban para seguir adelante. No porque recibieran un mensaje explícito, sino porque comprendieron que no estaban del todo separados. Esa experiencia, unida a la oración, les dio fuerzas para transformar el duelo en esperanza. Santo Tomás revelaba que esta es precisamente la obra de Dios: recordarnos que la muerte no tiene la última palabra. Que el amor es más fuerte, que los vínculos permanecen, que lo que sembramos en esta vida sigue dando frutos en la eternidad. Y los sueños, en su misterio, son una de esas formas en que ese mensaje llega hasta nosotros. Ahora bien, es importante recordar algo: no debemos buscar forzar estos encuentros. Los sueños auténticos, aquellos que realmente traen paz y nos mueven al bien, no se provocan, se reciben. Son un regalo, no un espectáculo. Y como todo regalo, deben acogerse con gratitud y humildad. Cuando alguien sueña con un difunto y lo interpreta como un llamado a la oración, está respondiendo de la manera correcta. Porque, en última instancia, esa es la respuesta que más ayuda al alma que apareció. La oración es el lenguaje del amor eterno. Y en ese lenguaje, no hacen falta palabras complicadas. Basta un Dios mío, cuida de él para que la gracia fluya más allá del tiempo y del espacio. Esto nos da también una gran enseñanza para nuestra propia vida. Nos recuerda que algún día, nosotros también partiremos. Que quizás un hijo, un nieto, un amigo sueñe con nosotros. Y que en ese sueño, lo que esperaremos no serán grandes explicaciones, sino oraciones sinceras. Ese pensamiento nos ayuda a vivir mejor, a preparar nuestro corazón, a sembrar hoy lo que otros recogerán mañana. La belleza de todo esto es que convierte a los sueños en algo más que simples imágenes nocturnas.
Los convierte en signos de una verdad mayor, que seguimos unidos a quienes amamos, que nuestras vidas no terminan en la tumba, que la comunión de los santos es real. Imagina por un momento a todas las personas que, en distintos rincones del mundo, han soñado con sus difuntos. Algunos en ciudades grandes, otros en pueblos pequeños, algunos en soledad, otros rodeados de familia. Todos ellos, al despertar, sienten el mismo impulso: rezar, recordar, amar. Es como si Dios tejiera, a través de esos sueños, una red invisible que mantiene unida a toda la humanidad. Santo Tomás, con su claridad, nos invita a no despreciar esas experiencias, pero tampoco a obsesionarnos con ellas. El equilibrio está en reconocer su valor, pero siempre orientarlo hacia lo esencial. Y lo esencial, siempre, es el amor expresado en la oración. Así, cuando recordemos un sueño con un difunto, podemos verlo como una llamada a la esperanza. Una invitación a creer que nuestros seres queridos no han desaparecido, que están en camino hacia la luz, que podemos acompañarlos con nuestras plegarias. Y al mismo tiempo, una llamada a vivir con más fe, porque también nosotros seguimos ese mismo camino. El secreto, entonces, no es tanto descifrar qué significa cada detalle del sueño, sino comprender lo que Dios nos está diciendo a través de él: no olvides rezar, no olvides amar, no olvides que la vida continúa más allá de la muerte. Al final, lo que sucede en estos sueños es que la frontera entre este mundo y el otro se vuelve más delgada. Y en ese espacio sagrado, Dios nos permite intuir que todo está unido. Que los que amamos siguen cerca, que nuestras oraciones los alcanzan, que sus presencias nos inspiran. La próxima vez que alguien a quien amaste aparezca en tus sueños, no lo tomes como un simple recuerdo ni como un motivo de temor. Tómalo como una oportunidad. Una oportunidad de rezar, de agradecer, de vivir con más esperanza. Porque ese es el verdadero secreto: los sueños donde aparecen los difuntos son recordatorios de que el amor nunca muere. Y cuando entiendes esto, el miedo se disipa, el dolor se transforma y el corazón aprende a vivir con la certeza de que, un día, todos nos reencontraremos en la eternidad.